el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, la cabeza de esa jurisdicción es el Consejo de Estado. Su presidente, el doctor Jorge Octavio Ramírez, está con nosotros en días difíciles, en días en los que se habla de la crisis de la justicia, en días en los que hay unos escándalos monumentales con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por eso lo saludo con respeto y le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Doctor Ramírez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan, y muchas gracias por su invitación. Días duros para la justicia en Colombia y sobre todo para las altas cortes. Es cierto, unos días duros, pero yo creo que la gran ventaja de estos días duros es que nos permite reflexionar y buscar soluciones para superar la crisis, que creo que es lo importante en estos momentos. ¿Por qué se llegó a esa crisis, doctor Ramírez? Hoy, cuando la gente ve lo que ocurrió con la Corte, dice, hay 3 expresidentes de la Corte en esa situación. ¿Qué condujo al país a esa crisis? Pues yo le digo que esa pregunta que usted me hace es la que hace parte también de la reflexión que nosotros venimos adelantando en el Consejo de Estado, porque nunca creímos que magistrados de altas cortes pudieran verse involucrados en ese tipo de hechos. Por eso creo que una de las cuestiones importantes en este momento es poder reflexionar y concluir o auscultar cuáles fueron las causas para que se hubieran presentado estas circunstancias. En principio, uno podría decir que eso obedecía a las personas que están involucradas en esos hechos y no propiamente a un problema estructural de la rama en lo que tiene que ver con corrupción. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo prevenir en el futuro este tipo de comportamientos y conductas? Creo que lo más importante es que las actuaciones de los jueces y de los magistrados de altas cortes sean públicas, lo más públicas que puedan serlo, en la medida en que la ciudadanía conozca qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra conducta, se podrá recuperar la confianza que ella tenía en las altas cortes y en general en nuestros jueces, que es, digamos, el aspecto más preocupante dentro de toda esta crisis. Doctor Ramírez, hay gente que dice una de las razones para llegar a esa crisis de corrupción en la Corte es que como a los magistrados nadie los juzga o los juzga una comisión de acusaciones que es prácticamente inoperante, entonces cualquier comportamiento irregular queda en la impunidad. Y habían propuesto el famoso Tribunal de Aforados, una instancia especial para juzgar a los magistrados. ¿Qué opina usted del Tribunal de Aforados? Doctor Juan, desde el año 2014, el Consejo de Estado, en la que llamamos en su momento Declaración de Paipa, consideró que era indispensable diseñar un modelo de control de la conducta de los magistrados de altas cortes que fuera eficiente y efectivo. Dentro de esas propuestas o dentro de esas alternativas estaba precisamente ese Tribunal de Aforados. Se hablaba también de un tribunal ético, de un tribunal disciplinario. Es decir, el Consejo de Estado siempre ha sido consciente que se necesita un modelo de control de la conducta de los magistrados de altas cortes eficiente, eficaz, transparente y público. Lo que no gustaba mucho en la Corte, en el Consejo de Estado sí gusta, digamos. En el Consejo de Estado sí habría ambiente para el Tribunal de Aforados. Desde el año 2014 hemos sostenido esa tesis y hemos defendido la necesidad de diseñar o rediseñar ese modelo de control conforme a esas pautas que le acabo de mencionar. El último encuentro de la jurisdicción constitucional se produjo en Pasto, tal vez como homenaje a la tierra natal del doctor Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, y ahí sesionó la que se llamó la Cumbre de Pasto, que fue la cumbre de sus colegas presidentes de las altas cortes, y se hicieron unos anuncios y se expusieron unos propósitos. Doctor Ramírez, ¿cómo van? ¿Cómo va el desarrollo de la Cumbre de Pasto? Ese desarrollo de la Cumbre de Pasto va en evolución. Ya en el Consejo de Estado nos hemos reunido, hemos elaborado algunas propuestas orientadas fundamentalmente a ese modelo de control y a la supresión de las facultades electorales de las Cortes, en lo que tiene que ver con postulación de órganos de control y de otros órganos de otros poderes públicos. Y la semana pasada tuve oportunidad de conversar en el encuentro de la jurisdicción ordinaria con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para que empezáramos a
conformar a conformar comisiones bipartitas y a reanudar el trabajo en lo que tiene que ver con los puntos de reforma. Doctor Ramírez, algunas personas sobre las facultades electorales dicen también han estimulado la corrupción y los han distraído de trabajo misional porque tienen que elegir, tienen que ternar, tienen que hacer listas, tienen que votar y para muchos ahí se ha incubado eso de yo te elijo, luego tú me eliges, luego tú me absuelves, luego tú me proteges. ¿Qué hacer con esas facultades electorales que tienen hoy las altas cortes? Nosotros hemos venido estudiando ese aspecto y la idea inicial, que repito, está en estudio, es que se trasladen esas funciones electorales del Consejo de Estado y de las altas cortes al Congreso de la República, aplicando un mecanismo de convocatoria pública basada en méritos, que es lo que en síntesis trae el artículo 126 de la Constitución Nacional, una convocatoria pública basada en méritos y elegidos por los órganos de representación popular, como es el Congreso y como debería haber sido siempre, creo que garantizaría por lo menos que esas disfuncionalidades que ha ocurrido con motivo de esas facultades de postulación por parte de las altas cortes se solucionarían. ¿Usted es partidario de que se trasladen todas las facultades electorales que tiene el Consejo de Estado hoy, todos los procesos en los que interviene, que se vayan todos? Hemos estado estudiando el asunto y consideramos que en principio deben trasladarse todas aquellas que tienen que ver con la conformación de otros poderes públicos. Evaluamos la relacionada con la postulación que hace el Consejo de Estado de magistrados de la Corte Constitucional o de otro tipo de órganos jurisdiccionales, bajo la idea de que eso sí hace parte de la autonomía y de la independencia de la rama judicial. Pero simplemente son propuestas que se vienen estudiando sobre la base de esas consideraciones que le acabo de hacer. El Consejo de Estado es ya una institución centenaria, bicentenaria. Es tal vez la primera de todas. ¿Cómo va ese proceso de reflexión y de conmemoración de ese bicentenario? Ese proceso de conmemoración y de reflexión del bicentenario va orientado en dos sentidos. Primero, en unos actos de conmemoración, como usted dice, que culminarán en este mes de octubre con la celebración de ese bicentenario, el 31 de octubre, el 31 de este mes, y con el encuentro de la jurisdicción contencioso administrativo, encuentro que reúne a todos los magistrados y jueces de la jurisdicción. Además de esos eventos conmemorativos, con ocasión del bicentenario hemos venido adelantando algunas campañas en relación con la transparencia y la rendición de cuentas que nosotros como órgano supremo de la jurisdicción contenciosa administrativa y los tribunales y jueces deben rendirle a la ciudadanía para que ella se entere de lo que hacemos, cómo lo hacemos y pueda, con los suficientes elementos de juicio, calificar nuestra gestión. Es difícil en este momento saber al final cómo va a quedar la JEP. Es difícil saber qué va a aprobar y qué no va a aprobar el Congreso. Entonces le pregunto más ampliamente, ¿les gusta en el Consejo de Estado la idea de la JEP y qué les preocupa? Nosotros en la audiencia que celebró la Comisión Primera del Senado en relación con el acto legislativo que conformaba la Jurisdicción Especial de Paz, expresamos que en vista del conflicto armado y de que se trataba de una jurisdicción transitoria y temporal, estábamos de acuerdo en su configuración y en su funcionamiento. Hicimos algunas observaciones en lo que tenía que ver con la revisión de sentencias de otras jurisdicciones y en relación con la cosa juzgada. En el sentido de decir que no están de acuerdo que la JEP asuma competencia de procesos que ya estaban cerrados. Por lo menos en relación con los procesos que están a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa. Usted sabe que el Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de acciones de reparación directa o de acciones indemnizatorias con ocasión de daños causados en el marco del conflicto armado. No nos parecía conveniente que esa facultad se le pudiera adscribir a la Jurisdicción Especial de Paz,
que va dirigida fundamentalmente al juzgamiento de las conductas de los actores del conflicto, no a la responsabilidad institucional que está a cargo del Consejo de Estado. ¿Y al final cree que van a ganar esa batalla o está dura? Pues nosotros hemos seguido el trámite del proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz y además nos tranquilizó mucho las declaraciones que en su momento hizo el ministro de Justicia en el sentido de que ese mecanismo de justicia transicional iba a juzgar era la conducta de los actores, no la responsabilidad institucional de las entidades que estuvieran involucradas en el conflicto. Termino en este minuto final, doctor Ramírez, con una pregunta que le formulo con todo respeto y consideración. Hay gente que dice, estamos apenas conociendo la punta del iceberg en materia de corrupción judicial, porque hay aunque hay muchos magistrados probos, también hay muchos magistrados en la Corte, en el Consejo de Estado, en los tribunales que han traicionado la confianza. ¿Cuál es su percepción sobre qué tan arraigado es ese fenómeno de corrupción en las altas cortes y en el Consejo de Estado? Bueno, yo puedo decirle que afortunadamente, hasta el momento actual, hechos de corrupción concretos en el Consejo de Estado no se han ventilado en la opinión pública o en general. Algunas personas hablan de corrupción en el Consejo de Estado y yo personalmente me he entrevistado con la mayoría de ellos a fin de que me informen cuáles son los hechos concretos de corrupción, a ver qué medidas podemos tomar si es que existen. Los hemos oído y hemos encontrado que si bien no son hechos concretos, hay algunas prácticas que pueden generar ciertos equívocos. Por eso la presidencia ha tomado acciones concretas para darle publicidad a todas las actuaciones del Consejo de Estado a fin de que esos equívocos puedan superarse. Pero hechos concretos no se han presentado en el Consejo de Estado y aspiro a que los hechos que se han presentado hasta el momento en la rama judicial no sean hechos aislados, siempre bajo la consideración de que lo que nos interesa es que se aclare la verdad y se juzgue a los responsables. Si hay más hechos de corrupción, ojalá afloren rápido y puedan ser juzgados y condenados los responsables de los mismos. Que se aclare lo que hoy puede haber en materia de denuncias, que se juzgue a los responsables y que se condene a los que resulten culpables, dice el señor presidente del Consejo de Estado, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros al punto. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber aceptado la invitación, estaremos pendientes del Bicentenario y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros mañana, 7:45, al punto.